Sabemos que la base sólida para que un país crezca y su PBI crezca es la educación de la ciudadanía. Esto, Japón lo ha demostrado después de la Segunda Guerra Mundial. Países Sí. desarrollados lo han No, y demostrado. todo el este de Asia, o sea, Corea, Singapur, Hong Kong, su gran característica ha sido una inversión espectacular en capital humano. Mira, el capital humano es más o menos a nivel mundial 4 veces el capital físico. O sea, si vos funcionás bien ahí, eso, por ejemplo, ahí también tenés mucha heterogeneidad. Vos podrías hacer un esfuerzo muy grande en las zonas más vulnerables para mejorar la calidad de la educación. De nuevo, con metas razonables, que es homogeneizar, o sea, llevar al mejor nivel. Después tenés que buscar el mejor nivel con los extranjeros, como hizo Sarmiento. Sarmiento se trajo 60 maestras de Massachusetts. Imagínate que ni hablaban el español, lo que fue el esfuerzo ese. Ahora, claro, las consecuencias de ese esfuerzo fueron formidables, formidables, porque estas mujeres sabían enseñar y empezaron a enseñarle a otra maestra y ahí empezó un esfuerzo extraordinario. Para la época del presidente Alvear, Argentina era un país que tenía una tasa de alfabetización extraordinaria y un mecanismo de ascenso social extraordinario. Yo, por ejemplo, mi mamá es de esa época, siempre me contaba que el papá le dictaba, el papá era irlandés, entonces para aprender bien a pronunciar el español, que nunca lo logró, pero le leía el editorial y ella lo tenía que copiar, el editorial de La Nación. Entonces leía, entonces el padre le preguntaba la palabra que no entendía, mi mamá tenía que buscar en el diccionario. ¿Entendés? Todo eso, claro, todo eso generaba una cultura, porque después en el almuerzo, ellos que eran extranjeros básicamente, que acababan de ser inmigrantes, pero claro, vos discutías las palabras, discutías los temas de los editoriales, o sea, se generaba, y después los mayores que venían del colegio arguían. Mi mamá dice que era un infierno la comida porque los hermanos mayores preguntaban los temas de historia, cómo te fue con tal tema, y que no estudiaba, ella y la hermana, que eran la más chiquita de 12 hijos, era un martirio el almuerzo porque preguntaban, o sea, el viejo sabía quién era buen alumno, entonces los hijos le decía, ¿por qué no le haces unas preguntas a tus hermanitas? Y así yo también me entero, que también tenía esa lógica. Él no había tenido la oportunidad de educarse que habían tenido sus hijos en Argentina y en Irlanda. Entonces, ¿qué pasaba? Una forma de educarse era que los mayores le preguntaban a las menores, por supuesto, como en todas estas cosas, hay mecanismos de coordinación previo. Las menores decían, mira, te hacemos todo lo mandado, no te martirizamos con las novias, pero decinos qué pregunta vas a hacer hoy. Porque si el viejo descubre que no lo entendemos, nos va a poner a estudiar. ¿Entendés? Pero claro, todo eso llevaba a un mecanismo de alta demanda por el sistema educativo. Era el mecanismo que familias como la mía, que recién inmigraban, se volvían cultas. O sea, el abuelo estudiaba con los hijos, como forma de estudiar él. ¿Entendés? Él hizo la escuela informalmente acá. Y se mataba, a ver, digamos, imagínate que leía con dificultad. Entonces progresaba en dos sentidos, que pronunciaba mejor, buscaban las palabras que no entendía. Por eso mi mamá tenía un vocabulario extraordinario, pues la tortura esa de enseñarle a pronunciar la palabra, buscar el significado. Eso me lo aplicaron a mí también, o sea, era un, ¿entendés? Con cosas que generan un mecanismo social importante. Yo creo que a ver, ¿qué quiero transmitir con esto? No estoy hablando de mi familia ni autorreferencial, estoy transmitiendo, por donde yo lo sé, el mecanismo de la importancia que se le daba a la educación. O sea, la educación era un inmenso mecanismo de promoción social, y la educación era casi el tema de diálogo en la familia. O sea, no,
no eran temas degradados, eran temas de esto, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo es? Bueno, uno fue un gran médico. Mira, mi abuelo fue inmigrante y mi tío fue académico nacional de medicina. O sea, para ver la movilidad social que había, mi abuelo vino cuidando a caballo, para que sepa cómo fue. Entonces, claro, la medicina era ayudante de Hussey, entonces preguntaban, ¿y por qué se ganó el premio Nobel? ¿Y por qué? ¿Y cuál fue el descubrimiento? Digamos, entonces el médico explicaba anatomía, fisiología. Bueno, te imaginas lo que eran esos almuerzos, era una cosa extraordinaria. No, pero digo, no estoy ensalzando a mi abuelo, estoy diciendo la jerarquía que se le daba al fenómeno educativo en la sociedad era increíble, increíble. Primero para nacionalizarse, o sea, mi abuelo lo que trataba era de ser un ciudadano informado. Cuando otra cosa, iba a misa y lo llevaba los 12 chicos atrás y cerraba la fila como si fuera un convoy de bar con mi abuela, ¿no? Para que no se escapara ninguno, porque los chicos son traviesos, ¿no? Pero a la salida de la iglesia, el abuelo hablaba con otros parroquianos y bueno, él en general, con las dificultades de pronunciación, era un hombre que, ¿y dónde lo leyó don Martínez? Y lo leí en el diario, y bueno, ahí jorobaba y chanceaba, y digo, era el mecanismo, por ejemplo, digo, para contar una cosa que me humanice un poco, ¿no? Una cosa divertida. El abuelo hablaba inglés, lo invitaba a almorzar al cura, que era italiano. Así que mi mamá dice que era un infierno, porque el cura también preguntaba y no pronunciaba bien italiano, una cosa. Ahora, sabemos que un cambio para revertir la ignorancia generalizada que hay hoy en día en Argentina, porque el sistema educativo argentino está caduco realmente por varias cuestiones, colegios públicos que se convierten en aguantaderos. Bueno, eh, ahora, por ejemplo, yo acabo de presentar un proyecto de ley que deroga un artículo de la Ley de Educación que impide saber cómo los resultados de los colegios. Hoy está prohibido que vos reveles cuán malo es un colegio. Lo que yo hago es, sin discriminar a nadie, revelar los datos. Si eso se hiciera, tendríamos un mecanismo de corrección muy grande, porque algo donde vos te enterás dónde están los problemas, empezás a buscar esta cosa. Y si los dirigentes, en vez de hablar de pavada, de tontería, de agravio, de chisme, hablaran de estas cosas, por ejemplo, qué pasa en nuestra área marítima exclusiva, por qué nos piratean, por qué nos hacen abigeato marítimo, cuáles son las riquezas, cuáles son las condiciones. Entonces tendríamos una discusión más inteligente de nuestro problema. Bueno, digo, por ejemplo, las drogas. Una forma de enfrentar a las drogas es explicar el daño que hacen. Es lo mismo que ocurrió con el cigarrillo, con el tabaquismo. Parte de, por ejemplo, nosotros hemos logrado bajar los accidentes por alcoholismo. La gente, no totalmente, pero la gente hoy es mucho más consciente que no puede manejar después de tomar. No digo que todo el mundo, pero hay una, en el tabaquismo, en el alcoholismo había un progreso. Lo mismo habría que hacer con las drogas. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, cuando en los mecanismos de discusión social está este tema. Esos temas no están en la Argentina, en la agenda de debate, digamos, en lo que yo te daba como explicación de lo que era la mesa familiar. claro, bueno, justamente ahora el problema, el grave problema, es decir, vos sabemos que para que se geste un cambio verdadero educativo se necesita mínimamente entre 1 y 2 décadas. Para que esa gente que hoy ingresa a un remodelado sistema educativo, si se pudiese remodelar el sistema educativo, de acá a 10, 15, 20 años se van a dar los resultados. En el medio tenemos un bache de No, claro, pero eso Cristian, no sé, una vez que la gente empieza a ver que eso funciona, que eso es útil, yo por ejemplo creo
Y uno de los factores que va a estar detrás de una gran recuperación argentina va a ser el turismo. El turismo te requiere el manejo de idioma, pero cuando todo, hasta los porteros de los hoteles saben que si manejan algunas palabras eso lo ayuda, se ponen a... Todo el mundo se... Es decir, la gente es adaptativa, o sea, la especie humana es de una capacidad de adaptación formidable. Y si vos te volvés útil aprendiendo, por ejemplo, algunas palabras en portugués, en inglés, bueno, no necesitas leer a Shakespeare para ser de portero del hotel, pero sí para bajar las maletas, indicar a dónde pueden ir a comprar algo. Todo ese tipo de cosas empieza a pasar. Es decir, es muy rápido el proceso, no el proceso que vos pretendés que todos sean universitarios, eso lleva más tiempo. Pero ese proceso empieza a producir mucha igualación de posibilidades, mucho mérito. O sea, cuando la gente ve que es el mérito lo premiado y no el poner la manito para que te den la limona oficial, ¿por qué va tanta gente a pararse ahí en la 9 de julio? Porque yo veía cuando le preguntaba en televisión, es que venimos a reclamar que nos den más de esto, así hay más planes, y más planes va a haber más protestas, y yo se mete el camino al revés, ¿qué hay que hacer? Pero la cultura tiene esa lógica, o sea, si todo el mundo ve que lo que hay que hacer es volverse más meritorio, pertrecharse de mejores conocimientos, ser más cumplidor, y vos ves que progresa más, que es más eficiente, bueno, te volvés muy eficiente. Muchísimas gracias, Ricardo. Ok, un abrazo.